Génesis 32, 26. Por favor. Vamos a leer desde el 22. Del 22 al 26. Génesis 32, 22 al 26. Del 22 al 26. Por favor. Voy a darle lectura. Dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Amén? Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí, Señor. Esta nueva misericordia tuya, Señor, que amaneció el día de hoy, que nos permitió levantarnos, vivir, respirar y estar nuevamente en este lugar, Señor, de adoración. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos que vienen a este lugar a buscarte, porque tienen hambre y sed de ti, Señor, así como también tu siervo. Gracias, bendito Dios, porque no hay otra razón por la que estamos aquí, Señor, sino solamente eres tú quien nos trajo y también por quien hemos venido, bendito Dios. También gracias por permitirnos disfrutar la presencia de nuestros hermanos, Señor, que es un gozo y un placer verles nuevamente con bien. Gracias, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos, guíanos con tu Santo Espíritu, danos tu palabra, Señor. Alimentanos como siempre lo haces. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En particular en este versículo, hermanos, en el 26, donde Jacob dice esta frase definitiva, donde el ángel ya estaba a punto de irse, ¿verdad? El ángel de Jehová estaba luchando con Jacob, estaba a punto de irse, le pide que lo deje y Jacob le respondió estas palabras que quedaron marcadas por la historia, ¿verdad? Que quedaron marcadas para la historia, mejor dicho, para la posteridad. No te dejaré si no me bendices, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos? ¿Por qué Jacob estaba luchando con un ángel? ¿Por qué había enviado Dios un ángel a asistir a Jacob, a estar con Jacob, ¿verdad? ¿Qué era lo que había pasado? Vemos aquí que Jacob venía de haber engañado tanto a su suegro como a su hermano, ¿verdad? De hecho, el nombre de Jacob, este nombre significa usurpador, engañador y todo lo que tenga que ver con eso. El nombre de Jacob significa eso, de verdad. En la antigüedad así ponían los nombres, ¿verdad? Así era como ponían los nombres en la antigüedad, y tenía que ver siempre con alguna circunstancia, algo que estaba pasando alrededor,
sobre todo algo que tenía que ver con el niño, ¿verdad? En este caso, por la actitud de Jacob al nacer, ¿verdad? Que nació con la mano trabada en el tobillo de su hermano, ¿verdad? Ahí fue donde se le puso ese nombre, ¿verdad? Y vemos que ese nombre tuvo mucho que ver en toda su vida. Así fue Jacob. Ese fue su carácter. Engañador, usurpador. Era un hombre muy listo para engañar. Y una de las cosas que hizo fue algo que fue muy grave, algo que era muy importante en ese tiempo. Lo primero grave que hizo fue engañar a su hermano Esaú. Su hermano Esaú, siendo el primogénito, porque aunque eran gemelos o eran cuates, ¿verdad? Era el que tenía el derecho a toda la herencia, a la bendición de Dios de parte del papá, Isaac. Tenía todas las bendiciones, todas las ventajas las tenía Esaú. Y en una ocasión, la palabra de Dios nos cuenta o nos narra, ¿verdad? Cuando en una ocasión Esaú fue a cazar, ¿verdad? Era un hombre montaraz, ¿verdad? Más que Jacob era un hombre como más de hogareño, ¿verdad? Más de labrar la tierra, más de quedarse en un lugar, ¿verdad? Y Esaú era un hombre más nómada, ¿verdad? Más buscar el alimento, la aventura. Entonces en una ocasión salió Esaú a cazar, ¿verdad? Y volvió sin éxito. Tenía mucha hambre, sentía que se moría de hambre, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tenía ya sin comer. Y entonces Jacob había preparado, ¿verdad? Un guiso, un potaje, dice ahí, algo así como una especie de platillo de lentejas. Y Esaú le pidió que le compartiera de ese platillo, y ahí fue donde Jacob dijo: de aquí soy. Ahí fue donde hizo el trueque, ¿verdad? El canje, como dice Chabelo, la catafixia. Ahí fue donde le cambió algo muy importante, la primogenitura. Le dijo: véndeme tu primogenitura y te doy de esta comida. Y Esaú dijo: ¿para qué quiero mi primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Entonces, en ese día le vendió su primogenitura. Y siempre todo lo que era de palabra, en ese tiempo no había papeles ni nada, todo era de palabra. Y la palabra tenía mucho que ver porque una persona que daba su palabra y no la cumplía, le venían males, ¿verdad? O sea, las personas tenían mucho temor de eso en ese tiempo. Ahorita eso ya quedó totalmente atrás, ¿verdad? Y lo que ocurrió fue que delante de Dios eso sucedió. Y ahora, quien era el primogénito, legalmente, aunque había sido a través de un engaño, ¿verdad? Aunque, vamos a decir que fue un engaño en un sentido de que Jacob se aprovechó, ¿verdad? Porque fue todo legal. O sea, Jacob le estaba dando de comer, el trato fue ese. Esaú aceptó el trato, menospreció su primogenitura, algo muy precioso, él mismo lo menospreció. De hecho, en el Nuevo Testamento se pone a Esaú como alguien que es profano, ¿verdad? Como ejemplo de alguien que profana las cosas sagradas de Dios, porque él menospreció algo muy sagrado, que era la primogenitura, algo que tenía que ver directamente con Dios. Entonces, en ese sentido, fue todo, con todas las de la ley, pero fue un engaño en el sentido de que Jacob se aprovechó de la circunstancia. Y así era él. Eso era lo que así la manera en la que actuaba. Ese hombre había definido su vida durante muchos años. También engañó a su suegro, ¿verdad? Con ganado, ¿verdad? Él provocó que el ganado tuviera ciertas características, porque el trato que había hecho con su suegro era que el ganado que tuviera esas características iba a ser para él, para Jacob.
pero Jacob lo hizo a propósito, ¿verdad? Movió las cosas, yo no conozco nada de eso, ¿verdad? Hasta la fecha no entiendo bien por qué pasaban así las cosas, por eso no se los explico a detalle, pero él hacía ciertas cosas, ¿verdad? Usaba unas varas para que las cabras salieran con ciertos colores, ¿verdad? Y esas se iban a hacer para él. Y entonces engañó a su suegro también. Su suegro lo persiguió con afán de matarlo, ¿verdad? También su hermano Saúl también, desde el día que lo engañó, desde el día que él entendió, ¿verdad? Porque no pasó nada más esto, sino que el engaño concluyó en que Jacob se hizo pasar por Esaú cuando Isaac ya estaba a punto de morir. Hasta su mamá le ayudó a ponerse en los brazos, ¿verdad?, pelo de cabra, para que cuando Isaac lo tocara pensara que era Esaú, porque Esaú era velludo y Jacob era ¿cómo se dice? Lampiño. Era lampiño. Entonces Isaac, como estaba ciego, ya grande, ¿verdad?, de edad, no vio quién era, escuchó la voz de su hijo Jacob, pero al pensar que era Esaú, pues le dio la bendición, que a fin de cuentas ya le pertenecía por ley, porque ya habían hecho ese trueque, ¿verdad? Y ahí fue donde Esaú se llenó de ira, lo persiguió y Jacob salió huido como decimos acá, como se dice, ¿verdad?, vulgarmente. Entonces lo persiguió y Jacob sabía que no podía estar huyendo toda la vida. En un momento iba a encontrarse con él, y el día que iba a encontrarse con él fue cuando Dios le mandó a ese enviado. Un ángel significa eso, un enviado, y es un enviado con un propósito, ¿verdad? No voy a entrar en detalles teológicos de quién era ese ángel, pero lo que sí es que nosotros tenemos que aprender que Dios envía su ayuda cuando más la necesitamos. Esa es una. Otra cosa que podemos aprender de ese pasaje es que Jacob también buscó la ayuda de Dios. No solamente fue que la recibió, sino que él la buscó. Porque Jacob estuvo toda la noche orando, hablando con ese ángel, porque eso es lo que es orar, ¿verdad? Hablar con Dios. Estuvo toda la noche, no durmió, porque al día siguiente iba a ser algo importante. Iba a encontrarse con su hermano y no sabía cómo iban a ocurrir las cosas. Él podía morir, junto con su familia también. Era mucha la ira que tenía su hermano. Pero Dios cambió todo, ¿verdad? Vemos aquí que, dados estos problemas, Jacob buscó a Dios. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando hay problemas? El pastor Ramón ha dicho en estos últimos días, ¿verdad?, en las predicaciones, algo que me ha gustado mucho. Y dice él que algunas veces se critica cuando una persona solamente busca a Dios cuando tiene problemas, ¿verdad? Porque yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Pues nada más buscas a Dios cuando tienes problemas, pero de una forma así como despectiva, ¿verdad?, como criticando. Y el pastor está a favor de esas personas que buscan a Dios cuando tienen problemas, porque dice, pues cuando tienen problemas, ¿quién no busca a Dios? Sí, porque a veces tenemos nosotros que entender, como cristianos también, que esos problemas vienen precisamente para que voltees de nuevo a ver a Dios. Es la manera en la que Dios transforma tu carácter, es la manera en la que Dios te hace voltear a verlo nuevamente, para que lo busques. Porque si no, si todo está bien, pues vas a estar tranquilo, dices, Dios está conmigo, ¿verdad? Porque todo está bien. Pero a lo mejor Dios está contigo, pero a lo mejor tú no estás con Dios. Dios te ayuda, pero tal vez tú no estás buscando a Dios como Dios quiere que lo busques. Entonces, me gustó mucho, ¿verdad?, el comentario, y por eso lo traigo como cita. Y creo que en el caso de Jacob era así, o sea, él necesitaba buscar a Dios y lo buscó y estuvo haciendo ese sacrificio
de quedarse toda la noche porque al siguiente día va a ser un día muy importante. Tal vez nosotros, cuando va a ocurrir algo importante en nuestra vida y sabemos que hay una fecha para ese día, tal vez decimos, bueno, es que necesito dormir bien para ese día, ¿verdad? Tengo que estar fresco, y pensamos más en esas cosas que pensar en, está bien, o sea, sí debo descansar, pero debo apartar un tiempo para estar con Dios. Aunque me cueste una hora menos, ¿cómo se dice? Una hora menos de sueño, buscarlo a Dios, porque va a ocurrir algo importante, ¿verdad? A los pastores nos toca casi toda la semana, o sea, cada semana, ¿verdad? Velar, porque siempre ocurren cosas importantes, porque servimos al Señor en la iglesia. Creo que cualquier cristiano debería pensar así, ¿verdad? Levantarse en la mañana, el día de culto, y decir, hoy van a pasar cosas muy importantes, ¿verdad? Yo no soy el que voy a predicar, pero tengo que orar por la predicación. Yo no soy el que voy a cantar en la alabanza, pero tengo que orar por los hermanos de la alabanza. Tengo que orar por la gente que va a escuchar la palabra, ¿verdad? Sería algo maravilloso que así ocurrieran las cosas, ¿verdad? Sería un ejército, un gran apoyo de oración para todo lo que ocurre en la iglesia. Pero bueno, así a los pastores nos toca así, ¿verdad? El buscar a Dios en ese día importante, porque va a pasar algo importante. Tenemos también que el mismo Señor Jesús, así como Jacob, aunque el Señor Jesús no hizo nada malo, como Jacob sí lo hizo, el Señor Jesús velaba en oración porque algo importante iba a ocurrir en esos días. Porque Él todos los días servía a su Padre Celestial. Todos los días oraba por los enfermos, los sanaba. Todos los días luchaba también contra los demonios, ¿verdad? Obviamente, pues no batallaba nada, ¿verdad? Porque los mismos demonios le temían, se postraban a sus pies. Pero él luchaba, ¿verdad? Oraba para que los endemoniados fueran liberados. Tenía una gran labor, predicaba la palabra casi a diario, los sábados en la sinagoga, todos los días de domingo a viernes, trabajando en la obra del Señor, su ministerio. Todos los días tenía que levantarse temprano para orar, porque él así veía las cosas. Algo importante pasaba, sobre todo cuando eligió a los discípulos. Él sabía que eso era una decisión importante, algo importante que iba a pasar también, que él iba a elegir a quienes lo iban a seguir, a esos 12, y no había lugar a error. Tenía que orar también, estar en la presencia de su Padre Celestial. En fin, hermanos, creo que es algo que nosotros debemos hacer, ya sea por la adversidad que hay en nuestra vida, ya sea por la necesidad que hay a nuestro alrededor, tanto en nuestra vida misma como en la gente que nos rodea, en nuestra iglesia. Es algo que nosotros debemos hacer. Buscar la presencia de Dios, luchar, porque esa es otra cosa que también podemos aprender en este pasaje. No solamente estaba orando, no solamente oraba y decía, voy a orar una vez por esto, y bueno, Dios no me lo concede y ya estuve orando algunos días por esto y yo creo que Dios no me lo va a dar porque no me lo ha concedido, y he orado algunas veces, ¿verdad? Puede que estemos pensando así, pero la actitud de Jacob no era esta. La actitud de Jacob era luchar. Y no te voy a dejar, dice. Déjame porque rey el alba, dice el ángel, y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Hasta que me bendigas te voy a dejar. A veces Dios espera que nosotros hagamos eso con él. No te voy a dejar. Dios obviamente no nos va a rechazar, ¿verdad? No, Él no va a
a mostrar un desdén, ¿verdad? Un desprecio hacia nuestra persona para que nosotros le insistamos, sino más bien, sencillamente, es buscar continuamente que Dios haga eso que se requiere en nuestra vida, eso tan importante, sobre todo cuando tiene que ver con el reino de Dios. En el caso de Jacob, eso tenía mucho que ver con el reino de Dios, con el pueblo de Israel, porque precisamente por eso el pueblo se llama Israel. Si ustedes se fijan más adelante, el nombre de Jacob fue cambiado. Dice en el 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, esto tenía que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, con el reino de Dios. Porque de ahí iba a venir precisamente el Mesías, el Rey, el Salvador, el Señor Jesús. Si Jacob hubiera tomado a la ligera esto, ¿verdad? Si no hubiera buscado a Dios, de alguna manera Dios lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero las cosas así Dios las puso, ¿verdad? Él tenía que buscar a Dios, era algo importante, tenía que ver con el reino de Dios, y ahora ya su nombre no iba a ser más el engañador, sino el que lucha con Dios y vence. Imagínense. O sea, qué diferencia de nombre, ¿no? Qué maravilloso decir que Dios te toma en cuenta así. Cuando la gente te señala de algún defecto, la gente siempre se va a fijar en ti, siempre va a ver lo malo. Va a ser bien raro a alguien que diga, oye, este tiene esta virtud, yo quiero aprender de esta persona. Es bien raro que te encuentres con una persona así, si las hay. ¿Verdad? Estoy seguro que la mayoría de nosotros que estamos aquí somos así, ¿verdad? Nos gusta ver en la gente lo bueno y aprender de ellos. Pero la gran mayoría lo que hacen es señalar los defectos, ¿verdad? Y en el caso de Jacob, su nombre era eso. Era como una exhibición de su pecado, de su mayor pecado, que era engañar, suplantar, que significa tomar el lugar o arrebatar el lugar de alguien que no te corresponde, ¿verdad? Y ahora lo que podemos ver aquí es que también no nos debe importar tanto qué es lo que dice la gente de nosotros. Obviamente debemos cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien, que has entregado tu corazón al Señor, y aún así la gente te señala, no importa lo que la gente diga. Lo que importa es qué es lo que piensa Dios de ti. ¿Qué es lo que piensa Dios de ti? Pero si tú eres un luchador en oración, luchas con Dios, ¿verdad? Día con día, y buscas la bendición de Dios con ese afán, ¿verdad? Con esa fuerza con la que lo hacía Jacob, entonces Dios te va a ver bien. Y va a decir que ahora todos esos defectos, ¿verdad? Que pudieran señalarte, no importan, se van a la basura. Ahora ya no vas a hacer todo eso que te dicen. Ahora vas a ser llamado mi hijo, porque ahora nosotros somos hijos de Dios si hemos creído en el Señor Jesús, y ahora fuimos llamados a la comunión con Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 1. Es otra cosa importante que podemos ver, hermanos, en este pasaje. ¿Cómo va nuestro propósito de año nuevo? Yo sé que tal vez algunos tenemos esa costumbre, ¿verdad? De decir, yo este año quisiera hacer estos proyectos que no pude hacer el año pasado, ¿verdad? Tal vez sencillamente sea algo así, pues algo que parece frívolo, pero que para ti no lo es. Tal vez para ti sea importante bajar de peso, ¿verdad?
Y tal vez alguien lo vea mal y diga, pues qué vanidoso, ¿no? Pero tú quieres cuidar tu salud, porque eso no es nada más cuestión de estética, es cuestión de salud. Te puede dar un infarto si no te cuidas. Entonces, tal vez tú tengas esa meta que para otros es frívola, pero para ti es importante. Yo no sé si tengas algún proyecto para este año o algunos proyectos, pero decíamos al final del año, el año pasado, que sería muy bueno que nuestro proyecto mayor, que nuestro mayor propósito sea el buscar más a Dios, su rostro, el pasar más tiempo con Él. Iba a decir más tiempo de calidad, ¿verdad? Como dicen los que hablan así de los hijos y todo eso de la familia. Pues también, ¿verdad? Porque tal vez podemos decir, yo tengo un devocional, pero a lo mejor ni lo aprovechamos bien. Pero estar realmente hablando con Dios, que haya un propósito por el cual estamos en ese momento, en su presencia. Cuando alguien, voy a citar un ejemplo de un predicador, y lo digo porque no me gusta hacer plagio ni robar ni nada, por eso digo que no es mío ese ejemplo, ¿verdad? Y me gusta mucho ese ejemplo. Una persona, ¿verdad? Puede, si tiene en su mente o si tiene la cita de estar con una persona importante, con el presidente, con el alcalde, no va a ir nada más así, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, a ver qué se me ocurre decirle en ese momento. Oye, tienes la oportunidad de pedirle algo que tal vez te conceda, ¿verdad? Algo importante para tu colonia o para ti, ¿por qué no? Y no vas nada más así, sino que preparas, a lo mejor no escribes todo lo que le vas a decir, pero tal vez empiezas a mentalizar, voy a estar en la presencia de esa persona importante, ¿qué le voy a decir? No quiero luego, una vez que me vaya, no quiero luego arrepentirme de decir, pues cómo no le dije esto, hombre, se me pasó, y esta era la única vez que podías tener esa audiencia, ¿verdad? En el caso de Dios, pues es diferente, o sea, porque nosotros podemos acudir a su presencia día con día. Pero el ejemplo que daba este predicador es que es bueno que nosotros también nos mentalicemos y preparemos lo que le vamos a pedir, ¿verdad? Que no vayamos ahí a perder el tiempo, ¿verdad? A improvisar y pues a ver qué me acuerdo en ese momento. Piensa qué le vas a decir. Por ejemplo, cuando venimos aquí en las acciones de gracias, por ejemplo, ¿verdad? O en las peticiones, también ocurre mucho, ¿verdad? De que nos paramos nada más como que a ver qué se me ocurre, ¿verdad? En ese momento algo se me tiene que ocurrir o de algo me tengo que acordar. Pero qué bonito es cuando tú piensas antes, incluso del culto, y dices, hoy tengo estas peticiones delante de Dios y necesito que mi Dios me ayude y necesito que mis hermanos me ayuden en oración. Entonces tú ya vas mentalizado a ver qué es lo que le vas a decir a Dios en su presencia, en su casa. Entonces es algo que también podemos aprender de este pasaje, ¿verdad? Que Jacob sabía hacia dónde iba. Jacob sabía qué era lo que necesitaba. Necesitaba la victoria cuando se encontraba con su hermano. Tenía miedo de morir porque su hermano no venía solo, venía con todo un ejército, venía con toda su gente. Y su hermano era malo, tenía un mal corazón, tan malo que vendió su primogenitura, que las cosas de Dios no le importaban, era perverso. Entonces era un hombre que podía matar tanto a Jacob como a toda su familia. ¿Cómo no iba a tener temor? Era natural, era algo muy importante lo que iba a hacer Jacob en ese día, encontrarse con su hermano y buscar hacer las paces, que ya no hubiera más persecución y que a partir de ahí quedara libre de ese problema. Y Dios se lo concedió. Dios movió el corazón de Saúl. Y en lugar de encontrarse y pelearse y todo lo que se había imaginado Jacob, ¿verdad?
que Esaú iba a hacer, dañarlo, todo lo que había pensado Jacob. En lugar de eso, hasta lloraron juntos ahí, porque se extrañaban, tenían mucho de no verse. Y hubo ahí perdón, misericordia, y todo quedó muy bien. ¿Ves? Pero solamente fue porque Dios así lo concedió. Entonces nosotros, hermanos, sé que estamos tanto en la situación en la que tenemos problemas y necesitamos la ayuda de Dios, tanto como en la situación en la que tenemos un propósito importante para este año y necesitamos la ayuda de Dios también. De cualquier manera que sea, necesitamos la ayuda de Dios. Buscarlo, luchar para que Dios nos bendiga. Tal vez alguien te llegue a desanimar, ¿verdad? ¿Por qué oras por eso? Ya no oras por eso. Pues yo no veo que haya ningún resultado. Tal vez alguien te desanime también diciéndote, ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Verdad? Es algo que el diablo usa muy continuamente. El diablo usa eso para chantajear a la gente y usa a las personas más cercanas a nosotros para decirnos esos chantajes. ¿Para qué sigue siendo la iglesia si sigue siendo la misma persona mala? ¿Verdad? Y eso nos hace sentir mal, ¿verdad? Y nos hace sentir tristes y decimos, pues sí, tiene razón, porque es algo muy lógico, pero no es la lógica de Dios. Dios no dice eso. Dios al contrario, Dios te dice, si tú tienes un problema en tu carácter, pues tú necesitas más ir a la iglesia. Porque ¿a qué venimos a la iglesia? A ser sanados, a recibir la misericordia de Dios. No venimos para demostrarle a la gente que somos los mejores, que somos santos y todo eso, ¿verdad? Pero de ahí viene el chantaje del enemigo. Entonces, el enemigo también puede chantajearte y decirte, ¿para qué le pides a Dios si ya viste que no te lo concedió? No, sino debemos seguir luchando por ese propósito que Dios te ha puesto. Si tú estás convencido de que es algo de Dios, sigue adelante, quédate ahí, sigue sirviendo a Dios y Dios en su momento te va a bendecir. Pero necesitas seguir luchando. Porque ¿por qué te va a conceder algo a ti Dios sin luchar? Si a Jacob, al patriarca, al papá de todas las tribus de Israel, Dios lo dejó que luchara, que insistiera, y entonces lo bendijo. ¿Por qué nos va a dar algo a nosotros Dios sin luchar? Dios nos va a dejar que aprendamos a insistir en oración, a luchar en oración para conseguir ese propósito que tanto necesitamos en nuestra vida. Entonces, esa es la exhortación para el día de hoy, hermanos. Sigamos luchando en oración por aquello que Dios nos tiene preparado, porque Dios lo va a conceder en nuestra vida a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido diligentes en la oración, en buscarte, Señor, en buscar tu rostro. No hemos sido diligentes, Señor, en estar en tus caminos. Pero tú, Señor, eres misericordioso, eres bueno. Y así como hemos visto en este pasaje, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, tú vienes a nuestra ayuda, tú envías tu ayuda, Señor. Nosotros, además de recibir tu ayuda, también queremos buscarla, Señor bendito. Que tú sepas y veas que necesitamos de ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a llevarla a cabo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que este año sea un año de buscar más tu rostro, Señor. De buscar orar más, ayunar, buscar tu palabra, Señor. Y ver los gloriosos resultados que tú tienes, bendito Dios, para todos aquellos que te buscan. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.